Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad le vamos a presentar el video titulado Aplicación de método de Ocra para evaluar el nivel de riesgo asociado al trabajo repetitivo en el Molino Guadalupe 2025. Como autores de este proyecto tenemos a González Llanos Noemí, Ortiz Cancino Darling, Romero Muñoz Víctor, Ruiz Castillo Jesús, Salinas Gaitán Melissa, Tarrillo Cova Kevin y Tantalián López Stephanie. Molino Guadalupe es una empresa fundada el 31 de enero del 2008, dedicada a la maquila de arroz y comercialización de sus productos. Está registrada como sociedad anónima cerrada y ha logrado consolidarse como una entidad muy reconocida en el Valle de Jequetepeque por la calidad de sus productos. Ahora procedemos con los antecedentes. Según López, en el 2024 nos menciona que la utilización de los métodos ERIN y OCRA en la evolución ergonómica de oficinistas hizo posible la detención de forma eficiente entre los factores de riesgo relacionados con las tareas repetitivas, haciendo esto posible para posturas inadecuadas, fuerzas aplicadas, duración de tareas y pausas laborales, disminuyendo así el riesgo de trastornos musculoesqueléticos hasta en 4,88 y 8,6% respectivamente. Esto evidenciando así la utilidad de las herramientas para engrosar la salud ocupacional y la productividad. Ahora, según Corrales y Moreno, también en 2024, nos mencionan el propósito de su estudio fue valorar los riesgos ergonómicos en los servidores policiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden en la ciudad de Quito. Para ello, procedieron a identificar posturas forzadas y movimientos repetitivos utilizando los métodos OCRA y RULA. Los resultados mostraron en que el 90% de los trabajadores presentan un riesgo inaceptable o alto, mientras que en un 10% muestran un riesgo inaceptable medio, según el método OCRA. Ahora, según Vaca y Carwa, en el año 2024, ellos nos dicen que analizan el riesgo ergonómico operadoras de maquinaria básica de confección textil en Imbabura, actividad clave en la economía local, en donde al aplicar el método índice checklist OCRA, identificaron factores de riesgo como posturas inadecuadas repetitivas, esfuerzo físico y falta de pausas, y hubo niveles de riesgo no aceptables en todos los casos evaluados, lo que evidencia la necesidad de implementar mejoras en los puestos de trabajo. Bien, seguimos con la introducción. La ergonomía es clave para mejorar el rendimiento laboral y prevenir lesiones, especialmente en industrias como la molinera, donde los trabajadores están expuestos a posturas forzadas, movimientos repetitivos y cargas pesadas. En el Molino Guadalupe se identificaron riesgos disergonómicos que afectan a la salud de los operarios y disminuyen la productividad. Esta investigación aplica al método OWASP para evaluar las posturas adaptadas en las actividades laborales, identificar riesgos musculoesqueléticos asociados y proponer en mejoras ergonómicas. El objetivo es salvaguardar la salud postural de los trabajadores y, al mismo tiempo, contribuir a la optimización del proceso productivo. Seguimos con el método OCRA, CNTR y TNC, en el cual es de importancia poder calcular primero el tiempo neto de trabajo repetitivo, el cual sería el TNTR, y el tiempo neto del ciclo de trabajo, el cual sería el TNC. Y bueno, el TNTR sería el tiempo neto del trabajo repetitivo, el cual este se refiere al tiempo efectivo durante el cual el operario realiza movimientos repetitivos con las extremidades superiores, incluyendo pausas, desplazamientos, tiempos de espera o tareas no repetitivas. En cuanto al TNC, en que sería el tiempo neto de ciclo de trabajo, el cual este corresponde al tiempo total que dura un ciclo completo de trabajo, es decir, desde que inicia una actividad hasta que se repite nuevamente,
incluyendo tanto en acciones repetitivas como no repetitivas. En esta actividad calcularemos el tiempo neto de trabajo repetitivo usando la fórmula del método Okra. Primero restamos el tiempo total de jornada, las pausas, actividades no repetitivas y accesorías. Así obtuvimos 360 minutos de trabajo repetitivo. Luego, con esta información, calculamos el tiempo neto del ciclo de trabajo que nos permite dimensionar la exposición real del trabajador al esfuerzo repetitivo. Estos valores son fundamentales para determinar si existe un riesgo ergonómico que deba ser corregido. La tabla presenta diferentes situaciones respecto a las pausas o descansos que tiene un trabajador durante su jornada laboral y asigna una puntuación en función de cuán adecuadas o insuficientes son esas pausas para permitir una recuperación física del esfuerzo repetitivo. Según la tabla, se obtuvo una puntuación de 2 puntos que corresponde a esta condición. Existen al menos 4 interrupciones, además del descanso del almuerzo de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas. Esto indica que aunque sí existen pausas frecuentes, la recuperación del trabajador no es óptima, y el riesgo por movimientos repetitivos podría incrementarse si se combina con otros factores desfavorables como movimientos forzados o posturas incómodas. Entonces, el factor de recuperación se utiliza en el cálculo final del índice OCRA, que evalúa el riesgo total. Mientras menor sea la puntuación, mayor es la calidad de las pausas, lo cual reduce el riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos. En esta tabla evaluamos cuántos movimientos por minuto realiza el trabajador. Observamos que hace alrededor de 30 movimientos por minuto, lo que no se considera excesivo, y además se permiten pequeñas pausas. Esto nos da una puntuación de 1, que representa un bajo riesgo por frecuencia de movimiento. Esta puntuación será parte del cálculo del índice total OCRA. En la tabla 4 se analizó si el trabajador mantiene objetos en posiciones estáticas por un tiempo prolongado, más de 5 segundos, durante su tarea. Este tipo de esfuerzo también aumenta el riesgo de fatiga muscular, especialmente en brazos, hombros y cuellos. Aquí en la tabla dio una puntuación de 2,5. Entonces, esto significa de que se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos realizando uno o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo del ciclo. Esto indica que hay una carga estática significativa. Este tipo de esfuerzo está presente en 2/3 del tiempo de trabajo observado. Se considera una condición de riesgo medio, ya que puede generar fatiga si no se alterna con descansos o movimientos. ¿Cómo se calculó el factor de frecuencia? En el método OCRA, el factor de frecuencia se define como el valor máximo entre las acciones técnicas dinámicas y las acciones técnicas estáticas. Acá se puede ver la fórmula. El factor de frecuencia es igual al máximo de las acciones técnicas dinámicas, que anteriormente en la diapositiva anterior era 1, y las acciones técnicas estáticas, que en esta diapositiva es 2,5. Lo cual nos daría un puntaje de 2,5. En la 5 del método OCRA se evalúa el factor de fuerza usando la escala SR días de Bohr, una herramienta que es para medir el esfuerzo percibido por el trabajador. Entonces aquí evaluamos cuánta fuerza aplica el trabajador durante su tarea repetitiva con base en su percepción subjetiva o su observación experta. Esta fuerza se valora usando la escala, como se le mencioné antes, CR10, que va del 0, que es nulo, al 10, que es máximo. Entonces aquí la tabla se observa que nos da una puntuación de 1. Esto significa que el esfuerzo percibido es muy débil, lo que corresponde a una puntuación de 1 en la escala. Esto indica que el trabajador no realiza esfuerzos físicos significativos durante la actividad. El riesgo por carga de fuerza es bajo, lo cual es positivo desde el punto de vista ergonómico. En esta actividad analizamos la postura del hombro en función del tiempo que permanece en distintas posiciones y si cuenta con soporte o no. Esto forma parte del cálculo del factor de posturas y movimientos, específicamente para el hombro, al que llamamos PHO. Aquí tenemos la tabla 6, la cual se puede observar
que enumera diferentes condiciones posturales del hombro y les asigna un valor de puntuación correspondiente. Como pueden ver, hay 5 posibles situaciones según el nivel de esfuerzo o incomodidad postural. Si el brazo permanece elevado sin apoyo más de la mitad del tiempo, la puntuación es 0. Y si se mantiene a la altura de los hombros sin soporte más del 10% del tiempo, puntuación 1. Y así sucesivamente. En este caso se determinó que la postura observada corresponde a la segunda condición, el brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte, en otra postura extrema, más de un 10% del tiempo, lo que nos da una puntuación de 1. Entonces, este tipo de análisis nos ayuda a identificar posturas que podrían generar fatiga o lesiones si se sostienen por largos periodos. La puntuación obtenida se sumará luego al resto de factores ergonómicos para evaluar el riesgo total. En esta diapositiva analizamos el movimiento y la postura del codo, específicamente en tareas que involucran flexión, extensión o movimientos de pronosupinación, como también tirones o golpes. El objetivo es identificar si estos movimientos se realizan de forma repetitiva y con qué frecuencia. La tabla 7 presenta 3 posibles condiciones de trabajo para el codo, cada uno asociado a una puntuación. Si los movimientos repetitivos se realizan al menos un tercio del tiempo, puntuación 2. Si se hacen más de la mitad del tiempo, puntuación 3. Si se hacen casi todo el tiempo, puntuación 4. En el análisis realizado se observó que el trabajador realiza movimientos repetitivos del codo al menos un tercio del tiempo, por lo que se asigna una puntuación de 2. Esto implica un nivel moderado de una carga repetitiva en esa articulación. Este resultado es relevante ya que su uso repetitivo del codo, incluso por periodos menores al 50% del tiempo, puede contribuir al desarrollo de trastornos musculoesqueléticos si no se gestiona adecuadamente. Bueno, acá en la tabla 8 vemos la puntuación de la muñeca, la cual la muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas, la cual se considera alto grado de flexión, extensión o desviación lateral, la cual es más de la mitad del tiempo, la cual tiene una puntuación de 4. En la tabla 9 vemos la puntuación de la mano, la cual la duración del agarre es casi todo el tiempo, la cual tiene una puntuación de 8. En la tabla 10 vemos la puntuación de movimientos estereotipados, la cual los movimientos es que existe repetición de movimientos idénticas del hombro, codo, muñeca o dedos casi todo el tiempo, o bien el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, la cual la puntuación es 3. Y hemos realizado un cálculo a factor de posturas y movimientos, que es FP, que es igual al max por max igual a todas las puntuaciones que nosotros hemos ido adquiriendo más la puntuación de movimientos estereotipados, saliendo así un cálculo de factor de posturas 11. En la tabla 11 vemos el cálculo del factor de riesgos adicionales, FC, puntuación de factores socioorganizativos, FSO, la cual nosotros hemos escogido el ritmo de trabajo que está totalmente determinado por la máquina, teniendo una puntuación de 2. Ahora tenemos la tabla de puntuación de factores físico-mecánicos. Los factores físicos-mecánicos, bueno, en esta tabla hemos seleccionado de que se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo, medio, 1/3 de tiempo o más. En este caso nuestra puntuación sería 2 y reemplazando en la fórmula del cálculo del factor de riesgos adicionales nos da 2 más 2, en total sería el cálculo del factor de riesgos sería 4. Continuando con la tabla de multiplicador de duración MD, esta es la tabla número 13. El MD depende del valor que se calculó anteriormente. Este mismo tiene sus propios intervalos que en este caso nos daría de MD 0,95. Continuando con el cálculo del checklist OCRA, aplicando la fórmula respectiva nos da como resultado de 19,48. Y evaluándolo en la tabla de nivel de riesgo, lo ubicamos entre 141, entre 14,1 y 22,5 de inaceptable medio, y el índice de OCRA nos da como
4.5 hasta 9. Interpretación. Bueno, para esta interpretación el nivel de riesgo identificado se clasificó como inaceptable medio, lo que indica una situación preocupante que requiere atención inmediata. Este resultado refleja que las condiciones actuales del puesto de trabajo no son seguras desde el punto de vista ergonómico y que, de no tomarse medidas correctivas a corto plazo, los trabajadores estarán expuestos continuamente a factores de riesgo que podrían derivar a lesiones musculoesqueléticas con el pasar del tiempo. Por ello, es fundamental implementar mejoras urgentes en el diseño del puesto, la organización de tareas y la condición laborales con el fin de prevenir daños en la salud de los operarios y promover un entorno de trabajo más seguro y saludable. Bueno, en cuanto al rediseño que nosotros implementamos, fue tener un escritorio en forma en L, donde el trabajador va a tener una forma más segura de estar en su oficina. Además, donde se pueden apreciar diferentes medidas para este escritorio, además como una silla, el lugar donde está el trabajador. Bueno, como mencioné, el escritorio que se eligió es una forma en L, donde es la más común y más cómoda para un trabajo que es en oficina. Y bueno, se ve como el escritorio tiene ciertas medidas. Además, la silla, un tipo de silla ergonómica que sea cómoda ajustable en cuanto a altura también para el trabajador. Bueno, de igual manera recomendamos acá la postura correcta para el cual podría estar el trabajador con un cierto nivel de inclinación, de igual manera para evitar alguna lesión de espalda baja. Además, donde podemos apreciar una opción ergonómica sobre tener un reposapiés ergonómico que esté alineado o en una posición perfecta para los pies del trabajador. Bueno, como conclusiones tenemos que el método OCRA permitió evaluar detalladamente el nivel de exposición de los trabajadores a ciertos movimientos repetitivos de extremidades superiores en cuanto a nuestro informe. Y en esta ocasión evaluamos una situación. También se evidenció la frecuencia elevada de movimientos manuales, combinada con tiempos de recuperación insuficientes, lo que representa una sobrecarga física constante, especialmente en hombros, muñecas y codos en ciertos trabajos en la empresa Molino Guadalupe. Las tareas con mayor riesgo fueron aquellas que implicaban ciertos ciclos cortos y repetitivos sin alternativa de funciones, lo que aumentó la forma crítica de índice OCRA. Como siguiente conclusión, observamos que la falta de pausas activas y la inexistencia de rotación de puestos agravan la exposición repetitiva, generando fatiga acumulativa y mayor probabilidad de lesiones. Bueno, y como última conclusión, demostramos que las estaciones de trabajo no estaban diseñadas de manera ergonómica, obligando a los operarios a realizar movimientos innecesarios y forzados. Las recomendaciones concluidas que hemos llegado son rediseñar los puestos de trabajo, ciertos puestos de trabajo que impliquen tareas repetitivas como el trabajo de llenado, secado de arroz, el embalaje y clasificación, de modo que minimice movimientos innecesarios en brazos, muñecas y hombros y se optimice la secuencia de acciones y así obtener una mayor eficiencia a lo anterior. También incorporar herramientas y equipos ajustables de altura y alcance como mesas ergonómicas y soportes mecánicos para reducir la carga repetitiva en las extremidades superiores y promover la pausa neutra durante la jornada. Además, establecer pausas repetitivas activas y descansos regulares programados en función de la duración e intensidad de las tareas repetitivas, favoreciendo la recuperación muscular y previniendo la fatiga acumulativa. Como siguiente recomendación concluimos que era implementar un sistema de rotación de tareas que permita alternar actividades de diferente carga física y repetitiva, disminuyendo la exposición continua a mismos grupos musculares. Y como nuestra última recomendación fue evaluar la frecuencia y duración de los ciclos de trabajo para ajustar así la organización de las tareas al límite aceptable según el índice OCRA, reduciendo las lesiones musculoesqueléticas sobre los trabajadores. Muchas gracias por la atención.